¿cuántos empleos directos genera el campo? Muy pocos. A diferencia de otras industrias, el campo es muy capital intensivo, es intensivísimo en tecnología. Entonces, cuando tenés dos factores tan intensivos, por supuesto, es poca generación de fuerza de trabajo. Lo que sí genera el campo son muchos trabajos de forma indirecta. El efecto multiplicador de la cadena agroindustrial es impresionante. Hay un estudio muy interesante de Juan Liach, que tiene unos años, pero muestra que el 30% de la población económicamente activa en Argentina trabaja directa o indirectamente en la cadena agroindustrial. Es impresionante. Pero bueno, muchos no saben que eso es así. Entonces, lo que ha pasado es que, a diferencia del 2009, donde el gobierno hace una elección horrible, luego del conflicto con el campo, en esta oportunidad recupera en casi todos los casos, en muchos con una elección interesantísima. En ningún pueblo de menos de 50.000 habitantes sacó más del 50%. ¿Qué quiero decir? Si hubiese habido oposición, en serio, Cristina no ganaba. Ganó porque está totalmente fragmentada la oposición. Cuidado con eso, ¿no? Entonces le facilitaron muchísimo el camino. Pero es cierto que entre el empleo público a nivel municipal y provincial, la asignación universal por hijo, otros subsidios directos e indirectos que da el gobierno en el campo, y algo muy interesante que también estoy viendo, y es por ahora información anecdótica, y es todo el trabajo que hizo el gobierno tratando de debilitar a la UATRE, que es el Sindicato de Trabajadores del Campo, con el nuevo Estatuto del Peón y con una especie de resindicalización de los trabajadores rurales, que generó una especie de división nueva entre trabajadores y propietarios. El gobierno recuperó muchísimo voto en el campo. Sobre todo de las ciudades, lo que mirás, si mirás el mapa de los pueblos, sobre todo en el corazón de las ciudades, donde predominan los servicios. Mucho menos en la gente que vive, efectivamente, en las chacras o en las estancias. No, yo agregaría a este concepto y introduzco un poquitito el factor territorial en la política, ¿no es cierto? En realidad, en Córdoba y Santa Fe, donde pesa el voto del campo, Cristina no llegó al 40%. En La Pampa, Entre Ríos y Mendoza, donde pesa el voto del campo, no llegó al 50%. Y en el interior de la provincia de Buenos Aires sacó 48%. Es decir, aún así uno pone los distritos donde pesa el voto del campo, y donde pesa el voto del campo, claramente sacó menos. Es decir, recuperó, como dijo Sergio, y en algunos casos superó el 2007, pero aún así, donde pesa más el voto del campo, estuvo en todos los lugares por debajo del promedio que sacó a nivel nacional. Un dato adicional más, sacó más votos Cristina en esta elección en aquellas ciudades, entre comillas, del campo, porque tienen también industria. Por ejemplo, Junín, Pergamino, Venado Tuerto, que no solamente cadena agroindustrial, también hay industrias, por ejemplo, maderera o textil, zapatillas, donde hay mucho empleo industrial viejo me refiero a sustitución de importaciones, que fue financiado, por ejemplo, con estos créditos al Bicentenario, con otros mecanismos de crédito blando que tiene el gobierno para generar empleo artificial. Entonces, ese es un elemento adicional para tener en cuenta. Y otro factor más cualitativo que cuantitativo: existe en Argentina un sistema por el cual te dan obra pública si te llevas un conjunto de migrantes de las ciudades. Entonces, ¿qué te dice el Ministerio de Infraestructura? Te doy, no sé, puente, 500 familias. Decís, bueno, pero en el puente laburan 200 familias, bueno, te llevas 500. Entonces hay una suerte de conurbanización de los pequeños pueblos y un cambio demográfico importante. Entonces cuidado con esto, porque hay una geografía humana diferente en muchos pueblos del interior. Uno es Rafaela. Aparte dicen, te mandan 500 familias, te llegan 2.000, obviamente, no que te mandan 500, ¿no? ¿Y qué haces después? Entonces cuidado con esto, porque también hay un sistema distinto, de una política territorial distinta también desde el punto de vista que hacen con los pobres. Una chiquitita última pregunta, que ya había dado la palabra. Sí. Quería hacer una pregunta por algo que dijo Sergio un par de veces. ¿Tenemos un votante mayoritariamente de centro-izquierda o conservador, o las dos cosas pueden, digamos, equipararse? Es que no son cosas contradictorias. Hay mucha gente de centro-izquierda muy conservadora. Muy conservadora. Cuando conservador implica no cambiar el statu quo, que vos crees que está bien. O sea, no siempre el cambio es un cambio hacia la izquierda, pues es un cambio hacia la derecha. Por ejemplo, el Tea Party se ve a sí mismo como un partido de cambio, y lo es, vaya si lo es.
quiere destruir el gobierno federal de Estados Unidos. Así que esta idea que la transformación es de izquierda es una idea un poco sesgada. Hay transformaciones y muy importantes de derecha. Margaret Thatcher fue una jefa de gobierno, una primer ministra súper transformadora, ¿no? Cambió todo lo que había después de 3 décadas de laborismo. Entonces lo que pasa es que efectivamente hay una mayoría hoy que valora bien el intervencionismo estatal, que está de acuerdo, por ejemplo, con la política de derechos humanos del gobierno, muy de acuerdo, que está de acuerdo con la tolerancia, está de acuerdo con el garantismo frente a las políticas de mano dura. El único elemento de la escala de progresismo donde ves gente más dura es en la tolerancia a la protesta social. La gente no quiere más piquetes. Por eso el gobierno te sacó a los piqueteros a la calle. No viste un solo piquete, un solo corte de ruta de piqueteros en todo este ciclo electoral. O sea, la revolución en Argentina, sí, pero ni si llueve no, si hace mucho frío tampoco, y si hay elecciones tampoco hay piqueteros en la calle. Es todo muy espontáneo, ¿no? Bueno, yo creo que comparto con ustedes que nos quedaríamos mucho tiempo más escuchando, pero lamentablemente ambos se tienen que ir, así que les agradezco muchísimo que hayan venido. Muy, muy interesante, muy bueno. Muchas gracias.